comunicación con el director de acceso a la información de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Pepe Costa. ¿Cómo estás, Pepe? Buen día y gracias por atendernos. Buen día Marco, buen día Mauricio y a la audiencia de ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, todo bien. Hoy festejando el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información Pública. Así es, esta celebración establecida por las Naciones Unidas de hace unos años que sirve para conmemorar y estimular la vigencia de un derecho humano fundamental para las personas y para la democracia como es el derecho a la información. Sí, así estábamos leyendo los posteos de Naciones Unidas y dice eso, ¿verdad? Que es un derecho fundamental, es un derecho fundamental para los seres humanos, ¿verdad? Y que es demasiado importante que el pueblo y que la ciudadanía toda sepamos del manejo de nuestras autoridades con relación a la cosa pública. Así es, este es un derecho que sirve sobre todo, como decía antes, para que, primero, es un derecho que sirve a las personas para que puedan ejercer otros derechos y hay que comprender que los derechos humanos hacen a la dignidad misma de la persona. Sí, señor. En segundo lugar, es un derecho que, o sea, ahí tiene digamos, una connotación de derecho individual, pero también tiene una connotación de derecho colectivo porque permite que las personas en su conjunto, la colectividad, la ciudadanía, acceda a información que le es relevante para gestionar sus propias cosas y para controlar la gestión de sus autoridades. Y en ese sentido es un derecho que tiene una cualidad especial dentro de la democracia. La democracia, la república no pueden ser entendidas y no son entendidas con participación de la gente. Y para que haya participación efectiva debe haber una ciudadanía informada. Por eso es importante por todas estas vías este derecho humano. Sí, estamos leyendo también lo que escriben con relación al derecho de acceso a la información y que está muy ligado a la libertad de prensa. Así mismo, porque, a ver, la prensa, el periodismo, su misión principal, su deber ser la razón ética de la existencia de la profesión periodística tiene que ver con la información, es decir, tiene que ver con el servir a este derecho humano que es la información. Entonces, no se puede pensar que haya una vigencia del derecho a la información, sino hay una vigencia de la libertad de prensa y una vigencia de la libertad del ejercicio del periodismo. Por eso es que la Kofi Annan, del anterior secretario general de la ONU, decía, la, no se puede entender la información sin libertad y no se puede entender la libertad sin información. Están ligados Están ambos y ligados. ambos son elementos sustanciales básicos de una democracia republicana como es la que nosotros postulamos en nuestra constitución argentina. Así mismo, es como el día y la noche. Uno no puede entender la noche sin tener el día, ¿verdad? Eh, hay mucho pedido de acceso a la información en el Poder Judicial. En el Poder Judicial sí, estamos rondando un centenar de pedidos, más o menos más de 100 pedidos en el semestre pasado. Eh, y son pedidos que tienen que ver con la parte administrativa, la fiscal, el jurisdiccional, etcétera. Pero además hay una tarea fundamental que tenemos que recordar siempre que tiene el Poder Judicial y que según el modelo institucionalizado por nuestra ley de acceso a la información pública, el Poder Judicial viene a ser como el último garante de la existencia y vigencia de este derecho, porque si un ciudadano pide información y una institución pública le niega ilegítimamente o no le entrega la información, sencillamente le responde con el silencio, el ciudadano tiene derecho a recurrir a la justicia vía amparo
para pedir que la justicia ampare, valga la redundancia, su pedido. Y en lo que va de la vigencia de la ley 5282 del año 2014, que entró en vigencia en el 2015, en lo que va de la vigencia de esta ley ya tenemos más de un centenar de pedidos, pero de acciones de amparo que fueron tramitadas a través del sistema judicial. Y la mayor parte de ellos, de estas acciones de amparo, han tenido una respuesta positiva de parte del sistema judicial en el sentido de conceder el derecho de acceso a la información y obligar a las instituciones públicas que se habían negado, obligarlas a dar la información. Sí, hace no mucho veíamos que una jueza laboral obligaba a la municipalidad de Asunción a entregar la información basado justamente en el mecanismo que no estás mencionando, el amparo, y que fue ratificado por la Cámara de Apelaciones y bueno, y la municipalidad de Asunción tuvo que entregar esa información solicitada por el ciudadano. Sí mismo, y hay muchos casos, y lo que tenemos que decir también es que ya hay casos que han llegado a nivel de la Corte. Ya. Y la Corte, en uno de esos casos más paradigmáticos, la Corte falló a favor del acceso a la información en el caso judicial que se creó a instancia de un colega periodista que pedía información sobre las declaraciones juradas patrimoniales de autoridades y funcionarios públicos. Y finalmente, ante la reticencia entonces de la Contraloría para entregar esa información, se llegó a instancia de la Corte en una acción de inconstitucionalidad planteada por la propia Contraloría, y que la Corte finalmente, por amplia mayoría, falló a favor del acceso a la información y entonces el acceso a las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de funcionarios. Justo cuando... Y Sí, no. justo bella debe ser. Vamos a retomar esa información. Vamos a... tenés que hacer llamarle a tu teléfono. Tenés que hacer la conversión esa, Mati. Porque esta ley, y quería recordar con el licenciado Pepe Costas, esta ley tiene su inicio, la ley de acceso a la información tiene como su inicio en una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuyo preopinante fue el doctor Antonio Fretes, que le da básicamente las herramientas a los congresistas a desarrollar lo que es hoy la ley de acceso a la información. Cuando eso, incluso sin existir la ley de información, la ley de acceso a la información, por eso decía la municipalidad, Vargas Telles creo que era, y Hugo ahí sí me estaba escuchando, Vargas Telles creo que era el ciudadano de San Lorenzo, o estoy confundido con un tema internacional, pero el apellido es algo así, ¿verdad? El ciudadano san lorenzano que hizo este ciudadano solicitó a ver poco cuánto ganaban los retomamos la información y estábamos hablando básicamente de la historia de esta ley de acceso a la información, y que según tengo yo entendido incluso tiene su cimiento fuerte en una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde fue preopinante el doctor Antonio Fretes, que inclusive antes de la vigencia de la ley de acceso a la información le da la posibilidad a un ciudadano de San Lorenzo a conocer cuánto ganaban sus autoridades en la municipalidad de Asunción. Algo así es, Pepe. Vos que estás más metido en este tema, nos vas a ilustrar mejor. Exactamente. Yo mencionaba antes de que se haya contado la comunicación que uno de los últimos fallos trascendentales de la Corte había sido en un caso sobre las declaraciones juradas de bienes patrimoniales de funcionarios de autoridad pública, en un fallo que se dio hace 2 años. La Corte dispuso que esas declaraciones sean públicas. Pero el antecedente más relevante y finalmente lo que marcó como jurisprudencia la línea
no solo en el sistema judicial, porque además tuvo, como vos señalado, el efecto de generar las leyes de acceso a la información, fue el acuerdo de sentencia 1306 del 15 de octubre de 2013, en el cual la Corte salió con un fallo favorable a la pretensión del ciudadano Daniel Vargas Telles, un ciudadano sanlorenzano que estaba pidiendo información a la Municipalidad de San Lorenzo, y esta le había negado y había en instancias judiciales había conseguido que se ratifique la negación a esta entrega de información, y por ello se llegó a la instancia de la Corte, es decir, de la acción de inconstitucionalidad, y el Pleno de la Corte entonces había resuelto a favor de la pretensión del ciudadano. El doctor Antonio Frete fue el preopinante en aquella ocasión, con un voto que tanto como el fallo en sí, ese voto es bastante histórico y trascendente, porque marca la línea de jurisprudencia y además generó en su momento que después de eso, como un efecto cascada, todas las instituciones públicas empiecen a dar información pública sobre salarios, sobre rendición de cuentas, sobre presupuestos, sobre viáticos y otras asignaciones pagadas a funcionarios y autoridades. Y después de eso, un año después, aparecen las dos leyes de acceso a la información y de transparencia. Así que el impacto que tuvo ese fallo histórico fue muy relevante y siempre se lo recuerda como un fallo que ha tenido trascendencia para la vigencia de este derecho en nuestro país. Claro, me acuerdo que en el colegio nos enseñaba antecedentes inmediatos de la independencia del Paraguay, ¿verdad? Y podemos decir que es un antecedente inmediato a la vigencia de las leyes de acceso a la información en el Paraguay. Y recuerdo ese fallo y estaba leyendo no hace mucho incluso, y decía que el argumento de la Municipalidad de San Lorenzo en ese entonces era la seguridad de sus funcionarios, porque supuestamente la intimidad y la seguridad, porque decía, si es que todos saben cuánto gana, por ejemplo, Mauricio gana 3 millones, los ladrones van a saber que pueden ir a asaltarle a Mauricio porque gana 3 millones de guaraníes o 15 o 10 o lo que sea, ¿verdad? Entonces era intimidad y seguridad. No tiene absolutamente nada que ver, porque en realidad cuando uno es funcionario está sujeto a leyes bastante peculiares y especiales, donde en realidad uno tiene que estar básicamente transparente a partir de ser funcionario a favor de los ciudadanos, ¿verdad? Y eso es lo que decía el doctor Frete. Nada tiene que ver con seguridad, nada tiene que ver con intimidad, porque en realidad el funcionario público tiene una carga independiente al ciudadano, digamos, común de esta república, ¿verdad? O sea, un fallo realmente riquísimo en cuanto a la transparencia. Así mismo, y fíjate vos que la historia le da razón a esa posición, porque han habido casos de secuestro de funcionarios porque se supo cuáles eran sus salarios. Yo creo que ningún funcionario puede ser secuestrado. Entonces, por eso o sea, la ridiculez de aquel argumento fue destrozada incluso por las evidencias históricas. Sí. No, yo creo que si sos secuestrador, lo último que vas a hacer es te vas y le secuestras a un funcionario público. Ahí te vas a morir de hambre con el funcionario público, ¿verdad? O sea, hablando muy mal y pronto, ¿verdad? Pero en realidad, bueno, y se festeja que el Paraguay, dentro de los derechos humanos y dentro de la dignidad que reza el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, esté inserto este derecho a la información. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Pepe? No, nada, agradecerte el contacto y sobre todo mencionar que en esto obviamente también los periodistas, la prensa, tenemos mucho que ver, y impone para nosotros un desafío que es de alta necesidad, que es contribuir a que el derecho a la información esté realmente vigente en la sociedad para la gente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, adiós. Te informó PDS Radio TV Digital. El licenciado Pepe Costas, director de acceso a la información de la Corte Suprema de Justicia, con quien nos solemos también que te hablar.